¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Muy buenos días. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Una vez más dándole gracias al Señor. Sí, démosle gracias. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Gracias, Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Estoy delante de ti con fallas, con errores, con caídas, Señor, pero seas tú levantándome, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, por escogerme un día más para hacer tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor mío. Ábreme estos ojos para ver la ley que tienes preparado en este día maravilloso para cada uno de nosotros que estamos participando en el audio y en el video. Seas tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso. ¿Cómo no darte la gracia, Señor? Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, tú conoces nuestro caminar, tú escudriñas nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, aún estando tú lejos, aún estando a lo alto, Señor, tú escudriñas nuestras mentes, nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Aún nosotros no mereciéndonos nada, que nos des un día más de vida, Señor, pero gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, gracias por ese amor infinito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, Señor mío. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Porque tu palabra también dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Padre eterno. Vemos claramente que el mensaje de Juan, de capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente el único Hijo, el que vino a morir en la cruz. No hay ningún otro más, porque dice que ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente cómo tenemos este estudio de Juan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Entonces vemos en este capítulo que nos enseña muchas cosas. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora en este pasaje Cristo asume esas posiciones para explicar que Él daría su sangre y su carne en sacrificio por la vida del mundo. Cómo Él muere en la cruz. Claramente vemos, como sabemos, usted y yo sabemos que Él murió en la cruz por nuestro pecado. Asimismo, Él vino a morir. Fue un sacrificio que Él dio para la humanidad. Así. Recordemos en el tiempo pasado cuando uno llevaba un cabrito, llevaba al sacrificio por los pecados de la humanidad, por cada una de las familias se llevaba antes. Pero primero, antes de pasar el sacrificio, primero era el sacerdote que tenía que también justificarse ante Dios. Tenía que también matar un animalito para él también limpiarse. Porque si no lo hacía eso, él no podía cogerlo, el sacrificio, lo que venía el pueblo trayendo. No podía, primero él tenía que limpiarse para poder hacer eso. Él tenía que primero pasar, limpiar, matar un becerro o un cabrito y tenía que limpiar un cordero. Así es. Tenía que limpiarse él. Entonces, él podía coger el sacrificio de todas las multitudes que venían. Pero antes de eso, él no podía hacer eso. Él tenía que primero pasar el primero. Así es, justificar su pecado, limpiarse primero él para poder. Y así mismo necesitamos también cuando Juan el Bautista dijo claramente, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos criticaron, muchos dijeron, pero ¿qué? ¿Cómo? Jesús, pero si es el hijo del carpintero, es el hijo de María. Entonces no creyeron en él, en la palabra. Él, después de ver tanta milagros que él hacía, y aún así no lo creyeron. Entonces vemos aquí claramente, como habíamos dicho, él viene
a la cruz, al explicar del día a día la sangre de su carne y sacrificio por la vida del mundo. Así pues, el sacrificio de Cristo es un cumplimiento definitivo de la Pascua, ya que no sería realizado únicamente a favor de las naciones judías o de algunos elegidos, sino que tendría valor suficiente para salvar a todo el mundo. Como vemos en Juan capítulo 6, verso 50, ven lo que nos dice, claramente nos dice, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todo tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso le digo que mi cuerpo es ese pan que da vida al que lo coma y tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Vemos claramente que Juan capítulo 6 verso 51 nos habla. Por lo tanto, queda claro que Jesús estaba hablando de su muerte, que finalmente ocurrió en la cruz como un sacrificio sustitutorio, que libraría los pecados de la ira de Dios y le traería la libertad. Ahora bien, aunque este sacrificio tenía valor potencial para salvar toda la humanidad, sin embargo es necesario que el hombre se apropie de él por medio de la fe. Así es, por la fe. Y es a esto a lo que Jesús se refería. Nuevamente cuando lo hablaba de comer su cuerpo y beber su sangre. Paradójicamente, para tener la vida eterna es necesario creer en un Cristo sacrificado y muerto y aceptar que Jesús era un buen hombre o un gran maestro o mayor de todos los profetas. No puedes salvar al hombre de su pecado, solo puede ser unido a Dios por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la única forma en la que el hombre puede salvarse. El Señor Jesucristo dijo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como vemos en los libros de Juan, capítulo 6, verso 53, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, yo soy el Hijo del Hombre, y le aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrá vida eterna. Gloria a Dios. No hay ninguna otra alternativa. La muerte en Cristo en la cruz es la única base y la esperanza y garantía de inmortalidad. Toda otra creencia deja al hombre en su estado de perdición eterna. La vida del Padre solo nos llega a través del Hijo. Nunca podremos tener esta vida en independencia del Padre y del Hijo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vemos en los libros de Juan capítulo 6, verso 57. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para dar. Por eso, todo el que come mi cuerpo tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Notemos también que ilustraciones de comer o beber sirve para enfatizar el grado de intimidad que se establece en esta relación. Cuando comemos o bebemos algo, eso no solo aporta energía y vida a nuestro organismo, sino que también llega a formar parte inseparable de nosotros mismos y de la misma manera cuando creemos en Cristo. Somos unidos
con Él en una comunión vital y existencial, del mismo modo que Él está unido al Padre. Concluyendo, pues, si en los versículos anteriores del Señor había ilustrado por medio del pan y necesidades de creer y cómo igual que había sido enviado del Padre ahora completamente, su enseñanza con una referencia a su carne y su sangre, para añadir que es imprescindible creer también en su sacrificio en la cruz para poder disfrutar de la vida eterna. Todo esto desagradó a los judíos que escuchaban a Jesús antes se habían negado a aceptar. Por eso también recordemos la palabra de Dios que nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11, dice de tal manera, Él vino a lo suyo y a lo suyo no lo recibió. Así es, en Juan capítulo 1, verso 11. Y negaron aceptar su origen divino. Ahora todavía mostraba mayor resistencia a creer en un Cristo muerto, y seguramente por su falta de fe, llegaron a interpretar su palabra de una forma literal, lo que le conducía a una sustancia absurda. A todas luces, comer la carne de un hombre sería canibalismo. Y para el judío especialmente beber su sangre no solo le resultaría repugnante, sino que está expresamente prohibido por la ley. Vemos en los libros de Levítico, capítulo 17, verso 10. Vemos lo que nos dice en Levítico, capítulo 17, verso 10, nos dice: si cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros que mora entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo. Bendito sea grande, maravilloso el Señor. Vemos la vida de la carne en la sangre. Este pasaje presenta la razón para el derramamiento de la sangre de animal expiatorio y su significado para la expiación. Se asociaba a la sangre del animal con su vida, como vemos en versículo 14 del capítulo 17, nos dice: porque la vida de toda carne en su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será cortado. Así que la sangre expiaba el pecado humano a costa de la vida. En otras palabras, los seres humanos no tenían que dar su vida por el pecado, porque la vida del animal era el pago de su lugar. Este principio de la expiación sustituidora mediante la sangre de otro ayudaba a entender la importancia de la sangre de Cristo. Para recibir salvación bajo el nuevo pacto, cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, Él entregó su vida por la vida del pecador. Vemos en Romanos capítulo 5, verso 1. Vemos lo que nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto nos hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Como su vida no tenía pecado y era perfecto delante de Dios, y su sangre es infinito valor y por resultado la perfecta salvación de todos los que lo aceptan y lo siguen. Así es, mi amado hermano, como claramente tenemos que aceptar a Cristo para poder seguir adelante y seguir su pisada, su caminada. Así es, ser un discípulo más de Cristo. Así es, mi amado hermano.
Claramente vemos también que nos dice, pero claro, esto que Jesús no estaba invitando a hacer tal cosa si es fuera las condiciones para tener la vida eterna. Solo reducido grupo de personas, ¿de qué momento habrían podido salvarse? Pero no había nada en el lenguaje de Jesús que favorecía una interpretación literal de su palabra. Ya deberían haber estado acostumbrados a entender la forma espiritual en que Él les hablaba. Recordemos, por ejemplo, que cuando les dijo que Él era el pan descendido del cielo que ellos deberían comer para tener vida eterna, estaba ilustrando a la necesidad de creer en Juan. Vemos en los libros de Juan capítulo 6, versos 47 y 48 nos hablan. Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos lo que nos dice en Juan capítulo 6, verso 47. Le aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Bendito sea tu nombre. Así es como nos habla nuestro Padre Celestial. Y lo mismo cuanto en otras ocasiones le había invitado a ir a beber de la agua de la vida. Vemos en Juan capítulo 4, verso 10. Acordémonos que es de la samaritana cuando Jesús se sentó a descansar, pero fue por un propósito, no fue porque él estaba cansado, sino que se sentó porque había un propósito para Dios, para cambiar una vida. Así la palabra de Dios llega a nuestras vidas por un cambio. Si nosotros decidimos cambiar, si nosotros decidimos que esa palabra entre a nuestra vida, como aquella samaritana, dice, cuando le dijo Jesús, anda, ve a tu marido, anda, trae a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo claramente, Jesús le dijo, verdad lo has dicho, no tengo marido. De los 5 maridos que has tenido no es tuyo, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Entonces, ella dejó entrar esa palabra a su vida, porque estaba hablando a su vida. Hay muchos que cuando la palabra de Dios habla a nuestras vidas, nosotros nos sentimos con coraje y no podemos recibirla, porque nosotros tenemos ese pecado dentro de nosotros. Y por eso no dejamos que esa palabra entre a nuestras vidas y fluya a nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que tener fe en esa palabra. Acordemos también aquella mujer que tenía el flujo de sangre 12 años. Y ella solamente quiso tocar el borde de su manto. Con esa fe, nosotros tenemos que tener así esa fe. Ella solo con tocar el borde de su manto fue curada del flujo de sangre. Ella había luchado tantos años, tanto dinero, botar en doctores, botar de un lado a otro lado, y no podía curarse. Pero vino la palabra de Dios a su vida. Ella dijo, solo con tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Y ella se escabullía metiéndose por debajo de la gente, buscando la manera como tocarlo, y lo tocó. Y cuando Jesús sintió una fuerza que salió de él, él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó el manto? Y los discípulos decían, pero aquí hay tanta gente que te empujan y todo, ¿cómo vas a preguntar eso? Y Jesús sabía de lo que había salido una fuerza de él. Entonces, a lo que se da la vuelta, la mujer le responde, soy yo. Tu fe te ha sanado. Mira, lo que es tan poderoso. Así mismo, la palabra de Dios, como nos dice en San Juan capítulo 4, verso 10, dice, Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte, tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Vemos claramente que sin la fe nosotros no podemos. Tenemos que tener fe para creer lo que estamos escuchando, la palabra de Dios, mi amado hermano. Sin fe no podemos avanzar. Y ahí viene y dice el Señor, si perdemos
de vista que el Señor estaba usando cosas materiales. Necesitamos físicamente para ilustrar grandes verdades espirituales. No seremos capaces de entender correctamente. Esto no es fácil de entender. Esto hay que entender con el Espíritu Santo. No es con nuestra propia fuerza de entender la palabra, sino hay que pedirle ayuda, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para que Él nos guíe a la luz. Porque nosotros estamos en las tinieblas. Hay que decir que Él nos lleve a la luz por medio del Espíritu Santo. Así es, mi amado hermano. Por eso hay que pedirle en oraciones que nos dé conocimiento, ciencia y conocimiento de lo alto, que nos dé sabiduría de lo alto, ciencia y conocimiento de lo alto, para poder entender su palabra, para poder entender que cada día nos habla el Señor y poder entender lo que nos está hablando. Sí, mi amado hermano. Por eso dice, si perdemos de vista que el Señor estaba usando cosas materiales y necesidades físicas para ilustrar grandes verdades espirituales, no seremos capaces de entender correctamente. Estos pasajes fue problema de los judíos que escuchaban a Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Juan capítulo 6, verso 53. ¿Qué nos habla en Juan 6, 53? Nos dice, Jesús le dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso el Señor. Ahí lo dejamos porque tenemos otro mensaje más grande. Es intenso este mensaje. Es lindo estos mensajes para poderlo poner en nuestra mente, en nuestro corazón y meditarlo. Más que todo meditar estas palabras que nos da nuestro Padre Celestial. Por eso que no es impugno, no es injusto que Jesucristo murió en la cruz. Es por nuestro pecado y nosotros tenemos que no abandonar esa muerte en la cruz. Tenemos más bien que poner fe y seguir la pisada de Jesucristo, ser un discípulo más de Jesucristo. Así es, mi amado hermano. Porque dice, si no tienes a Jesucristo, no tienes la vida. Y si tienes al Padre y no tienes al Hijo, no tienes la vida. La vida es tener con Jesucristo. Si tú lo tienes a Jesucristo en tu vida, lo tienes dentro de ti, tienes la vida eterna. Porque Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Claramente la palabra nos enseña. Sí, mi amado hermano, bendito sea el grande maravilloso. Ahí lo dejamos para mañana seguir con este exquisito, delicioso palabra que tiene nuestra vida. Así cuando tú te comes algo rico, algo que te produce comer, asimismo la palabra también es rico. Saborearlo, hay que saborearlo, hay que empalagarnos con esta palabra, ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón y darle gracias a Dios porque cada día nos habla. Sí nos habla el Señor. Lo que pasa es que nosotros, por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia, no dejamos que esta palabra entre a nuestra vida. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por ese mensaje, gracias por esta palabra que nos pones cada día en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en este audio. Seas bendiciendo a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros seres queridos que están alrededor de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno que está participando en el audio como en el video también, Señor. Que tú seas bendiciendo a cada uno de nosotros, Padre amado. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. ¿Cómo no darte la gracia, Señor, si nos das un día más de vida, un día más para poder recibir tu palabra, Señor? Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Eres misericordioso con nosotros, eres bueno con nosotros. Gracias. Gracias por ese amor que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, su salida y su entrada. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.